Nux Novels presenta The Unwanted and the Adventurer, el aventurero inmortal no deseado. Volumen 4. Intermedio, Miuyas Raiza, Santa Sacerdotisa. Después de que Charles se hubo posicionado, arrodillándose apropiadamente, Nive extendió su mano y la colocó a cierta distancia por encima de la cabeza del comerciante. Sus dedos estaban ahuecados, como si tuviera la intención de recoger algo con ellos. Débilmente, pude ver rastros de divinidad reuniéndose en su palma. Mientras que el maná era invisible a simple vista, la divinidad era un poco diferente. Mientras uno se concentrara, se podía distinguir, aunque sea ligeramente. Era casi imposible discernir desde la distancia, por supuesto, pero no era un problema para mí tan cerca. Aún así, estaba presenciando una masa bastante concentrada de divinidad. Mis reservas ya se habrían agotado si hubiera tratado de emular tal cosa. Aunque Nive Maris ostentaba el título de baronesa, al final del día era una aventurera. Fue sorprendente ver a alguien con tan grandes reservas de divinidad descontrolarse de esa manera. En circunstancias normales, las personas que poseían tanta divinidad habrían recibido desde hace mucho tiempo invitaciones de organismos religiosos u órdenes de caballeros sagrados. Tales organizaciones habrían hecho todo lo posible para invitar a tales personas tan talentosas a sus filas. Con eso en mente, supongo que la propia Nive tenía algún tipo de agenda personal. Lo más probable es que cazar vampiros, a juzgar por todo lo que había observado hasta ahora. Hubo un estallido suave y audible, y una pequeña llama parpadeante pronto apareció en las manos ahuecadas de Nive. No era una llama normal de ninguna manera. Brillando suavemente, era de un blanco incandescente. ¡Qué llama tan misteriosa! Sin embargo, sabía que la llama misma era una coagulación de divinidad. Fuego santo, B. Incluso entre los practicantes de divinidad, solo aquellos que han sido bendecidos con grandes reservas y están bien entrenados en su uso, pueden materializarla. Una especie de llama sagrada que mora dentro de uno mismo, B. Miuyas, que había estado observando desde un lado, miró la llama con una expresión de lo más desconcertada y curiosa. ¿Por qué usaría algo así para distinguir a los vampiros de los habitantes normales? Si bien Nive había afirmado que su técnica era exclusiva de ella, la indagación de Miuyas sugirió que había muchos otros que eran capaces de hacer lo mismo. Miuyas continuó: aquellos que reciben las bendiciones del fuego santo a menudo manifiestan habilidades únicas, basadas en la disposición de uno. Las formas en que se puede utilizar son innumerables. Supongo que el fuego santo de Lady Nive se ha especializado para detectar vampiros. Esa es una posibilidad. Miuyas pareció negarse a hacer declaraciones concretas. ¿Podría usar lo mismo yo si hubiera trabajado duro para lograr ese objetivo? Entonces, ¿podría obtener algún tipo de poder especial? Por alguna razón, sentí que mis habilidades se limitarían principalmente a la creación o enriquecimiento de fertilizantes para plantas. Me volví hacia Miuyas. ¿Usted también maneja esa llama, Lady Miuyas? Es casi imposible para mí. Me falta la gran cantidad de divinidad para tal cosa, ni tengo la habilidad ni la técnica para hacerlo. ¿Cuántos en la iglesia de Lobelia son capaces de eso, entonces? Eso, me disculpo, pero no es algo que tenga el privilegio de divulgar a los forasteros, dijo Miuyas, un poco preocupada. Dejó en claro que esa no era una pregunta que debería haber hecho. Aún así, continuó. No hago ninguna referencia a la iglesia sobre este asunto, pero en general, se sabe que pocos practicantes de divinidad tienen este nivel de habilidad. Una organización típica tendría quizás 2, 3 personas. Por lo que tengo entendido, lo más probable es que haya incluido a la iglesia en su lista de organizaciones típicas. Una explicación básica pero funcional. Por lo que había oído de Nive y sus hazañas, me la había imaginado como una persona bastante rígida. Inesperadamente, Nive no era del tipo religioso en absoluto. Ahora que lo pienso, Nive no era muy religiosa en absoluto, pero los pequeños comentarios sarcásticos que hizo para la iglesia y organizaciones similares serían suficientes para molestar a cualquiera. Luego estaba la cuestión de cómo lo dijo. Mientras continuaba con mi monólogo interior, la llama blanca en las palmas de Nive había crecido a un tamaño asombroso. Ahora se había extendido hasta el techo, a pocos centímetros de las llamas que rozaban el edificio. Si Charles pudiera ver esto, estaba seguro de que se sorprendería. Afortunadamente para él, tenía los ojos cerrados y supuse que esa era su salvación en el asunto. Después de todo, cualquiera asumiría que tener una llama tan grande en la cabeza sería fatal. A pesar de la presencia de una torre tan flagrante de llamas, la sala no se sentía calurosa ni sofocante. Ni siquiera sentí nada desde donde estaba.
No pude sentir el calor de la llama en absoluto. Mirando hacia el techo, parecía que las llamas estaban devastando las vigas, pero no pude distinguir ninguna marca de quemaduras o daños. Supuse que este fuego santo de ella era diferente al fuego normal al que estaba acostumbrado, en algún nivel fundamental. Muy pronto, Nive comenzó a separar sus manos ahuecadas. Casi como una corriente silenciosa de agua, el fuego santo cayó sobre el comerciante, gotas de un blanco luminoso caían sobre su ser. Fuego. Charles se va a incendiar. En cambio, Charles apenas se quemó con estas gotas de fuego líquido. Fue iluminado brevemente cuando las llamas lo envolvieron, envolviendo lentamente su ser antes de desaparecer silenciosamente por completo. Una y otra vez las gotas cayeron, esta escena se repitió. Finalmente, el depósito en las manos de Nive se secó y un extraño silencio llenó la sala, como si nada hubiera sucedido en primer lugar. Así que, parece que Charles no es un vampiro en absoluto. ¿Bien entonces? Siguiente. Nive prácticamente gritó cuando sus ojos se encontraron con los míos. Ante esa declaración, Charles abrió los ojos y lanzó un audible suspiro de alivio. Pero, ¿por qué ella hablaba de eso como si fuera una especie de línea de producción? Si bien eso era lo que quería decirle a Nive Maris, la cazadora de vampiros, no era una persona con la que pudiera discutir. Independientemente, no podía arriesgarme a pasar por el mismo proceso que Charles. ¿Qué debería hacer? ¿Había algún medio de escape? Había algo. Por lo que acaba de mencionar, Lady Nive, los monstruos no se acercan a alguien si reciben tal bendición, ¿no? Supongo que no. Bueno, en ese caso, soy un aventurero. No poder encontrarme con monstruos sería problemático, así que lo rechazaré respetuosamente. Una gran excusa, Ren, pensé. Nive, sin embargo. No se preocupe por eso. Puedo dejar esa parte específica fuera, ¿ve? No hay problema. Una respuesta rápida. Hice todo lo posible para comunicar mi reticencia, pero parecía que Nive no estaba de acuerdo. Pero tampoco iba a dar marcha atrás tan fácilmente. Quizás si hubiera ido primero, no habría ningún problema, pero habiendo visto eso, bueno, siento que no soy lo suficientemente valiente para aceptar esta bendición. No fue una excusa extraña. Incluso si a uno le dijeran que era completamente seguro, no había ningún hombre en estas tierras que no temiera ser quemado por lo que parecía ser fuego, y nada más que fuego. Pero Nive, entiendo cómo se siente. Quizás soy solo yo. Señor Rent se acaba de ser un poco cauteloso, ¿no es así? Un poco de evitación también. Quizás no se siente bien, dijo Nive, inclinando la cabeza ligeramente. Ese destello familiar estaba de vuelta en sus ojos. Tenía la misma mirada cuando interrogaba a Charles sobre las posibilidades de que él fuera un vampiro. Podía escucharme a mí mismo tragando mentalmente, tragando saliva. El sonido reverberó en mi mente. No dejé que se notara en mi cara. Tranquilamente. No tengo intenciones de hacer eso. Es solo que, tengo miedo, ¿sabe? De ese fuego, quiero decir. Eso es todo al respecto. Miedo de que me descubrieran, más bien. Pero no podía decir eso. Así que hice una excusa por tener miedo al fuego. Nive, como convencida, asintió lentamente con la cabeza. Bueno, no da tanto miedo, ¿sabe? Bien, entonces. Supongo que me rendiré por hoy, pero no realmente. De acuerdo entonces. Vamos. Con eso, Nive levantó un brazo en mi dirección, zarcillos de llamas blancas salieron de ellos más rápido de lo que el ojo podía ver. Todos esos zarcillos estaban dirigidos a mí mismo. Esto estaba mal. Tenía que esquivarlos, pero, como se esperaba de un aventurero de clase oro, su objetivo era claro. Fue más que bueno, ni una sola de las llamas de Nive falló. Solo podía llorar internamente por mi falta de habilidad y destreza. A pesar de toda la fuerza y los beneficios que me había dado mi estado actual, todavía era insignificante en comparación con un aventurero de clase oro que estaba a punto de alcanzar la clase platino. Pero, por supuesto, todo el asunto de arrodillarse como Charles sería casi imposible para un típico transeúnte. A pesar de toda la situación, me sentí convencido de que Nive tenía otros medios para liberar sus llamas. Me pregunté por un momento qué estaba haciendo, sintiéndome impresionado y pesado en tal situación de vida o muerte. Estaba ardiendo, quemándome. Llamas blancas y parpadeantes acariciaron cada centímetro de mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba ahora envuelto por estas llamas, tal como lo había visto hace unos momentos con Charles. ¿Descubriría Nive que yo era un vampiro, basándose en esta habilidad suya?
Seguramente mucha gente se preocuparía por tal revelación. Una ráfaga y un vórtice de emociones atravesaron mi mente. Entonces, esto no es mucho. En realidad, no hace mucho calor. Extraña e inesperadamente, no sucedió nada fuera de lo común. Quizás simplemente me sentía así, pero por lo que podía ver, no parecía haber nada raro en mí, a pesar de las llamas. ¿Significaba esto que pasé? Sentí un momentáneo destello de euforia, como si acabara de ganar una apuesta. Pero ya debería haber sabido que estas llamas no se sentían calientes en lo más mínimo, especialmente después de observar a Charles. Volviendo mi mente de nuevo a las llamas, fue una sensación realmente extraña. Si tuviera que ponerlo en palabras, sentí como si las llamas me estuvieran haciendo cosquillas. Parecían estar hurgando en mis entrañas, explorándome por todas partes. Aliviado de que no hubiera problemas evidentes, comencé a disfrutar la sensación. Sentí que la divinidad en mí se había vuelto más vibrante, más viva también. ¿Estaba imaginando cosas? No sería nada terrible permanecer así por un tiempo. Era muy parecido a la sensación que uno siente al entrar en un baño caliente. Pero no podía quedarme así para siempre. Después de un tiempo, la sensación de ser sobado y ocasionalmente pinchado desde dentro de mi cuerpo desapareció lentamente. Las llamas también disminuyeron poco después. Con las llamas blancas ahora completamente desaparecidas, y Nive, después de haber realizado algún tipo de inspección, me miró fijamente, antes de anunciar en voz alta. Veo que usted tampoco eres un vampiro, señor Wren. No, yo sí soy un vampiro. Tenía tantas ganas de señalarle esto a Nive, pero lo dejé pasar por ahora. Oh, cuánto deseaba señalarle esto, incluso si la muerte misma me estuviera esperando tan pronto como dijera esas palabras. Pero, afortunadamente, tales eventos no sucedieron. Perdón por preguntar, pero, ¿qué acaba de pasar? Todo lo que vi fue al señor Wren, repentinamente entrando en pánico y moviéndose de una manera extraña. Dijo Charles, con expresión sombría. ¿Yo? ¿Entrando en pánico? ¿Movimientos extraños? Bueno, no. No realmente. Vamos. ¿Quién no entraría en pánico ante la perspectiva de ser quemado vivo por una llama extraña? No era nada de lo que salir huyendo, dada la perspectiva de Charles de todo el asunto. El señor Wren aquí pudo ver la bendición de divinidad, ¿ve? Así que trató de esquivarla. Nive se apresuró a ofrecer una explicación, como de costumbre. En otras palabras, asumí que Charles no podía verla. ¿Ni siquiera ese gigantesco fuego santo en su cabeza? Mientras continuaba preguntándome sobre todo esto, Nive había optado por ocuparse de darle a Charles una explicación en profundidad. Acercándose a mí, Muir se inclinó sutilmente, susurrando suavemente en mi oído. Señor Wren, el fuego santo es la divinidad dada forma. Aquellos que no han sido bendecidos con divinidad son incapaces de percibirla. Pero, por supuesto, es posible hacer visible la divinidad, pero si uno no lo hace a propósito, por lo general no se puede ver a simple vista. Como tal, para el señor Charles, había estado bailando en su lugar sin provocación alguna. Al menos, así es como lo había visto. Una descripción impresionante de los eventos. Impresionante, en lo que respecta al segmento donde comencé a bailar sin motivo alguno. Pensar que el fuego santo sería invisible para aquellos que no fueron bendecidos con divinidad. Supuse que tenía sentido, considerando cómo funcionaba el maná. Algunas personas podían ver el maná directamente, mientras que otras no. La mayoría de los magos y similares tampoco podían percibirlo. También había excepciones como Lorraine y sus ojos especialmente perceptivos. Más importante aún, el hecho de que me habían visto como una especie de excéntrico extraño fue probablemente la parte más triste de todo este asunto. Bueno, con eso, señores Charles, Wren. Los dos no son vampiros y ya no están bajo ninguna sospecha. Gracias por su amable cooperación, dijo Nive, terminando su explicación al comerciante. Lo más probable es que Nive hubiera explicado que la divinidad era invisible, y los eventos habían terminado con nosotros dos siendo bendecidos sin causar daños y sin ningún problema, y eso era todo. Charles era una cosa, pero ¿yo realmente cooperé en algo? Mi descontento se había vuelto evidente para Nive. Nive negó con la cabeza antes de responder con un tono algo indignado. ¿Qué va a hacer que yo haga al respecto? Después de todo, no había oído nada de que usted hubiera sido bendecido con divinidad, señor Wren. No hasta que llegué aquí de todos modos. Honestamente, todo lo que quería hacer era usar a escondidas mi fuego santo para ver si alguno de ustedes era un vampiro y luego irme a casa sin decir nada. Por supuesto,
Tenía la intención de eliminar a los vampiros si los encontrábamos. Ningún vampiro resultó herido en nuestra pequeña salida, sin duda debido a que no había hecho suficiente exploración de antemano. Sí. Pero, usted también tiene la culpa, ¿sabe? Tener habilidades tan especiales como aventurero, y no usarlas. Sí. Esa fue la declaración unilateral de Nive. Qué terrible para ella decirlo. La propia Nive era la más irregular aquí, sin embargo, estaba enmarcando todo ese encuentro como mi culpa. La mayoría de los aventureros que fueron bendecidos con divinidad no la dominaban a un nivel en el que pudiera usarse prácticamente. Si tuvieran tales reservas y habilidades, ya habrían alcanzado el rango de alguna orden de caballeros sagrados hace siglos. Por lo que entendí, pagaban bien y la posición social de uno mejoraría enormemente. Pero si yo no hubiese tenido divinidad y no me hubiera dado cuenta de sus llamas, ¿significaría eso que Nive podría haberme detectado fácilmente desde el principio y de repente clavarme una estaca de algún tipo en el corazón? Ah, de verdad. Fue realmente una bendición haber hecho todo lo posible para arreglar ese destartalado santuario. Realmente debería volver y limpiar ese lugar de vez en cuando. Fui salvado por la divinidad dentro de mí después todo. Al menos, me sentí así. Fue precisamente porque Nive podía hacer esto que pudo detectar vampiros escondidos entre los ciudadanos normales. Debería haberlo pensado más para empezar. Incluso si estuviéramos hablando de Nive Maris, prender fuego repentinamente a la gente en la calle, mientras afirmaba estar buscando vampiros, no parecería exactamente un razonamiento cuerdo. Aunque, en verdad, eso fue exactamente lo que hizo Nive. Me la imaginé prendiendo fuego a la gente, riendo todo el tiempo mientras lo hacía. Una imagen vívida en mi mente. ¡Qué apropiado! Posiblemente estaba siendo demasiado parcial aquí. No conocía a esta mujer desde hacía una hora. Sin embargo, la mitad de todo esto se debió a la terrible personalidad de Nive. Dije que no deseaba someterme a esta prueba de vampiro, pero ella fue y lo hizo de todos modos. No lo entiendo del todo, pero me está diciendo, y me corrige si me equivoco, que Lady Nive había actuado deliberadamente de esa manera, lo que haría que el señor Wren pensara que estaba en peligro, preguntó Charles. Se pudieron observar leves indicios de ira en el rostro del comerciante. ¿Por qué estaba enojado Charles? No lo entendí del todo, así que ladeé la cabeza. Mientras ustedes dos no sean vampiros, dijo Nive, no hay problemas. En primer lugar, no tenía intenciones de dañar a nadie. Pero mire, al ver la reacción del señor Wren, tuve un presentimiento y acabó así. Les pido disculpas a los dos por eso, especialmente a usted, señor Charles, por pedirle todo eso. ¿Qué fue todo esto? Pero antes de que pudiera reflexionar, Miuya se apresuró a agregar algo a la explicación de Nive. Si me permiten decirlo, lo más probable es que me trajeran como un medio para utilizar el resplandor de la iglesia de Lobelia. Para un comerciante, la iglesia es. Es un poco difícil para mí decirlo, pero es casi imposible desafiar a la iglesia. Si pudiera decirlo de esa manera. Si bien la iglesia de Lobelia no tiene mucha influencia aquí en Yaaran, es una gran organización religiosa, con raíces en todas partes del país. Hay muchos dentro de las filas de los seguidores de la iglesia. Si se llevan a cabo determinadas maniobras, seguramente sería difícil para un comerciante involucrado en negocios entre reinos, como el señor Charles. No sería difícil para la iglesia llevar a cabo tales eventos si así lo deseara. Nive pareció realmente impresionada por la explicación de Miuyas. Pensar que Lady Miuyas proporcionaría tal explicación, HMM. Pensé que eras del tipo que vivía y moría por las enseñanzas de Lobelia. Nive luego se volvió rápidamente hacia mí. Entonces, así es como es, ¿ve? No culpe demasiado al señor Charles. Realmente había hecho un montón para evitar que yo le conociera, Wren. Cuando hice la solicitud, él tenía una que otra explicación. Eludía el tema en cualquier oportunidad. Ya no sabía qué más hacer. Así que pedí algunos favores en la iglesia de Lobelia, ¿ve? Les pedí ayuda y todo eso. También le prometí que no haría nada para ponerle en peligro o lastimarle. Además de eso, realmente quería reunirme con usted, señor Wren. Es verdad. Si realmente fuera un vampiro, le habría eliminado en silencio, en algún lugar donde los ojos no pudieran ver, ¿ve? Bueno. Ya que le he explicado todo esto, también puedo contarle este pequeño secreto. El señor Charles de verdad sintió que algo andaba mal, ¿sabe? Soy famosa, después de todo. Como tal, no permitió que me reuniera yo sola con usted, Wren. Por eso ella también está aquí, ¿no? En otras palabras, Charles,
como director de la empresa comercial Steno, quería estar aquí para proteger a su cliente, incluso si eso significaba que él también pudiera estar expuesto al peligro. Un muy buen tipo, ¿no? A diferencia de cómo se ve. ¡Qué inesperado! Charles tenía un aspecto bastante estricto y severo. Aún así, parecía complaciente y con frecuencia se mostraban expresiones de empatía en su rostro. Pensé que todo eso era una fachada, y que en realidad era un comerciante intrigante y conspirador, pero la realidad era algo diferente. En todo caso, Charles era un comerciante bueno y justo. Fue por eso que a su empresa le iba tan bien. Ahora que lo pienso, los pisos de venta de abajo presentaban una amplia gama de productos, nada menos que de calidad respetable. Las tiendas que solo querían ganar una suma rápida de dinero probablemente tendrían un inventario más pequeño. El hecho de que la empresa comercial Steno no hacía esto sugirió que, en cambio, se construyó a partir del trabajo duro y el comercio honesto. Miré a Charles. Si bien parecía un comerciante con motivos ocultos, su rostro ahora era de disculpa, incluso se arrepintió. ¿Es cierto lo que dice esta persona?, pregunté. ¿Yo? No había nada más que pudiera hacer. Si se tratara de un asunto que me involucrara, tal vez se me hubiera ocurrido algo. Pero para usar la tienda como escudo. Yo tengo empleados. Y todos tienen familias. Tengo el deber de proteger esta tienda, esta empresa nuestra. Sin embargo, también tenemos el deber de proteger a nuestros clientes. Es por eso que yo estoy aquí, respondió Charles, afirmando la situación actual. No había problemas mientras no me percibieran como un vampiro. Charles no tenía ninguna razón para llegar tan lejos, eso era lo que sentía. Parecía que tenía su orgullo como comerciante, de ahí sus acciones. Frente a esas opciones, me ofrecieron como una especie de sacrificio. Esa era una forma de decirlo. Si bien ambos terminamos en la guillotina, parecía que se sentía mal por arrastrarme a todo esto, que probablemente era la razón por la que me había ofrecido todas esas concesiones al comienzo de nuestra reunión. Toda esa investigación de mis antecedentes también. Charles notó que algo andaba mal en mis orígenes, y lo había hecho con la intención de prepararse para lo que pudiera ocurrir después de la reunión. Pero sería bastante divertido si estuviera haciendo planes para un funeral culturalmente acertado. Yo ya estaba muerto. No es una broma muy buena, Brent Faina. Quizás Charles estaba preocupado por la posibilidad de que yo tuviera una familia y tenía la intención de informarles de mi destino en caso de que ocurriera algo. Nada más que una deducción mía, por supuesto, pero mirando a Charles como estaba ahora, no me sorprendería que hiciera tal cosa. Entonces consideré que el comerciante mismo podría haber perdido la vida si hubiera dado un solo paso en falso. Tuve la sensación de que Nive no tenía ni una pizca de perdón en ella por los simpatizantes de los vampiros, ni siquiera por un momento. Podía sentir la intensidad de su odio por la forma en que había estado dirigiendo estas preguntas y cómo había ido con todo el asunto. Pero pensar que ella iría y me contaría todo eso. Miré directamente a Nive y la interrogué sin rodeos. Creo que tengo una idea de la situación. Por alguna razón, tenías fuertes sospechas de mí, que era una especie de vampiro. Aunque no cooperé exactamente contigo, mi inocencia ha sido probada. Ahora, ¿puedo preguntar si hubo alguna razón para, todo esto? Eso era lo que afirmaba su método para discernir a los vampiros. Estuvo mal, por supuesto. Aunque la situación terminó con un resultado a mi favor, quería saber los motivos de las sospechas de Nive, si las sabía. Si no descubría eso aquí y ahora, algo más podría suceder más adelante. Luego estaba el problema de que mi mala suerte no conocía límites. No querría cometer errores fatales solo porque me olvidé de afirmar siquiera un detalle. Oh, por supuesto. Supongo que tienes derecho a saberlo. Además, también tengo una pequeña solicitud propia. Recuerda cómo el señor Charles dijo que buscaba aventureros con ciertas capacidades, ¿verdad? Eso, verá, no fue del todo una mentira. Entonces, estoy segura de que ha escuchado las historias recientemente. De aventureros desapareciendo en laberintos, ¿no? La explicación de Nive comenzó con tal declaración. ¿Dónde había escuchado eso antes? Me pregunté. Sí. Estaba ese incidente, hace bastante tiempo. ¿Es esto quizás sobre los aventureros recién registrados que desaparecieron? Bastantes de ellos además. Nive asintió. Sí, eso. Exactamente eso. Por lo que puedo decir, este es claramente el trabajo de vampiros. Una declaración repentina del culpable. Por lo que entendí, el gremio estaba buscando al perpetrador incluso ahora, pero no había tenido suerte hasta el momento.
Eso fue lo que me dijo Sheila, pero, ¿y si el gremio hubiera hecho algunos descubrimientos? ¿Fueron los vampiros realmente la causa? Incluso si eso fuera cierto, de ninguna manera yo era un criminal. ¿No sería una suposición demasiado amplia, Lady Nive? Después de todo, no se encontraron cadáveres de aventureros disecados. ¿Cómo llegó a tal conclusión? Una conclusión imposible, inverosímil, quería decir. Nive, sin embargo, sacó un mapa de una bolsa mágica en su cinturón, antes de extenderlo sobre una mesa cerca de nosotros. Varios fragmentos de información se anotaron en el mapa, detalles aquí y allá esporádicamente. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que todas estas anotaciones tenían algo que ver con los vampiros. Detalles sobre el año, mes y día de los encuentros, los tipos de vampiros, la cantidad, si han sido asesinados o si aún están vivos. Innumerables anotaciones llenaron el pergamino. Pensar que poseería tanta información. Al menos había hecho un buen trabajo reuniéndola. Una sola mirada al mapa fue suficiente para convencerme de una cosa, la pasión de Nive por exterminar vampiros. Aún así, todavía no le tenía mucho aprecio a la mujer, pero valía la pena escucharla. Nive señaló un cierto reino en el oeste y continuó su explicación. Este lugar, un pueblo con el nombre de Rugeya. En este mismo pueblo, hace aproximadamente medio año, ocurrió cierto incidente. Los aventureros recién registrados desaparecieron. ¿Qué pasa con eso? Aunque no es exactamente una ocurrencia común, tampoco era inaudita. En todo caso, los nuevos aventureros a menudo perdían la vida debido a su imprudencia y falta de conocimiento. Como tal, no importaba dónde ocurrieron estos eventos, nunca fueron algo a lo que prestar demasiada atención. Nive, sin embargo, siguió adelante, moviendo el dedo ligeramente hacia el este. El siguiente es este lugar, un pueblo llamado Oradoras. Los aventureros también desaparecieron allí. ¿Nuevos, sí? Continuando con su explicación, Nive movió su dedo hacia el este una y otra vez, trazando un camino a través de aproximadamente 30 pueblos y ciudades, todos enfrentando el mismo problema. Por último, su dedo se detuvo en un lugar familiar, Malp. La serie de desapariciones de aventureros trazó una línea ordenada hacia el este, directamente desde Rugeya a Malp. Nive ya era consciente de que había captado el patrón. Como puede ver, estas desapariciones, por alguna extraña razón, continúan hacia el este. Y entonces, finalmente, llegó a Malp, y todo estuvo bien. Bien. Pero, por supuesto, probablemente esté pensando que solo esto por sí solo no era suficiente para afirmar que todo el asunto fue obra de vampiros. Para empezar, de estos 30 incidentes, 11 pueblos y ciudades habían optado por no anunciarlos ni darlos a conocer al público. Quizás esa no sea una forma precisa de decirlo. Los aventureros mueren, ¿verdad? En laberintos y todo eso, entonces desapareciendo simplemente se ve así. Yo misma he afirmado todos estos casos de personas desaparecidas y puedo dar fe de su validez. Al mirar todo esto, sentí que algo andaba mal. Tenía el presentimiento de que los vampiros estaban involucrados. No había duda de ello. ¿Eso? ¿Qué iba a hacer yo con eso? Quizás esos aventureros realmente perdieron la vida en el laberinto. Para empezar, la gente que moría en laberintos era triste y desafortunada, sí, pero no hay nada que destacar. Esto se aplicaba doblemente a los aventureros más nuevos, ya que su tasa y frecuencia de mortalidad era algo mayor. Incluso si hubiera un número ligeramente mayor de muertes, uno podría suponer razonablemente que simplemente se habían adentrado demasiado, sobreestimando su destreza. Hablando de manera realista, eso era bastante posible. Como tal, le pregunté a Nive sobre este punto. Sin embargo, el gremio de aventureros a menudo ve esto como algo habitual. El gremio no lo ve como un gran problema, ¿no? ¿Está eso? Sí. Sin embargo, descubrí que los gremios han descubierto ciertas cosas. Simplemente mantuvieron estos descubrimientos en secreto. De hecho, se encontró un cierto número de esclavos en esos pueblos y, por supuesto, fueron cazados y destruidos. Una vez que llegas a la clase oro, hay ciertos registros a los que puedes acceder en los documentos del gremio de aventureros, ¿ve? Entonces, aquí está la cosa. Si bien hay algunos registros de vampiros asesinados en esos libros de contabilidad, por extraño que parezca, no se pudieron encontrar registros de esos esclavos asesinados. Como sabe, los esclavos son los familiares, subordinados de los vampiros. Si los vampiros no existieran, los esclavos tampoco. Para añadir a todo esto, aquí está el truco. Mire, la aparición de esos esclavos y su equipamiento, ¿verdad?
Nada menos que los aventureros recién registrados que habían desaparecido. Y eso es todo. Sentí que el gremio de aventureros había pecado gravemente por mantener toda esta información en secreto. Pero, de nuevo, supuse que eso era lo que harían. Nive, como si leyera mi mente, continuó. Sí, si usted sabe tanto, entonces entendería por qué el gremio tampoco dijo nada. Después de todo, si se afirmaba la existencia de esclavos, toneladas de aventureros se reunirían en esos pueblos. Durante un tiempo, el pueblo tendría un auge en los negocios, pero esta afluencia de aventureros solo quitaría trabajos a los locales, y simplemente se quedarían sentados, a pesar de que eran los que generalmente ofrecían sus servicios al gremio. Así que, por supuesto, los gremios no habrían dicho nada. Fue un asunto bastante terrible, pero, de nuevo, el gremio de aventureros no era de ninguna manera una organización noble o moralmente íntegra. El gremio de Malt operaba con una ética algo más limpia, sí, pero eso no era necesariamente cierto para otras ciudades. Los gremios de esos lugares decidían su propia cultura. Los gremios que no eran del agrado, los que abusaban de su poder, los gremios que tenían poca o ninguna influencia y poder en absoluto. Había de todo tipo. Los gremios de aventureros eran más o menos reuniones de rufianes y cosas por el estilo, así que supuse que eso difícilmente podría evitarse. Aún así, el hecho de que todos los gremios mantuvieran alguna capacidad para ofrecer un servicio era algo bastante admirable. ¡Oh no! Por favor, hagan sus labores apropiadamente, gremios de aventureros del mundo. Pero por lo que Nive había dicho, los esclavos creados a partir de aventureros recién registrados habían sido presenciados por múltiples individuos. Si eso fuera cierto. Nive continuó, dando vueltas mientras lo hacía. Estoy segura de que puede decirlo por todo lo que ha visto hasta este momento, pero siempre estoy buscando vampiros, ¿ve? Si alguna vez veo algo extraño, suelo ir y comprobar la situación yo misma. Hubo muchos fracasos, por supuesto. Pero esta vez, estoy en lo cierto. Como tal, también estoy avanzando hacia el este, atenta a los esclavos en cada uno de estos pueblos y ciudades. Por suerte, los encontré en muchos de estos lugares. Eliminándolos en el momento en que los encontraba, ¿sí? Y así, al final del camino. Estoy aquí por sus cabezas. El gran jefe. Vine todo el camino hasta aquí, pero no pude encontrarlos. Nada, ni siquiera ahora. Pero deben estar aquí, en algún lugar, así que... ¿No existe la posibilidad de que este vampiro ya se haya ido de Malt? Después de todo, era un vampiro que continuamente se dirigía al este. Existía la posibilidad de que ya no estuviera en esta ciudad. Nive asintió. Sí, pero no puedo estar segura. Sin embargo, en mi experiencia, un vampiro que ha cazado a tantos humanos no se detendrá. No, no puede parar. Dados los casos de aventureros recién registrados que desaparecieron extrañamente, todavía debería estar aquí, en esta ciudad. Si no es así, los casos de personas desaparecidas deberían aparecer por todas partes. En algún otro lugar, es decir, según mis fuentes, estos incidentes aún no han ocurrido en los pueblos circundantes, por lo que todavía debe estar aquí. Parecía que Nive tenía bastantes fuentes. En cuanto a sus medios, bueno, he oído que los aventureros de clase oro podían usar parte de la red de información de los gremios, por lo que probablemente era algo en ese sentido. O tal vez fue la red personal de Nive. No sabía realmente si esto era cierto, pero tenía la sensación de que lo más probable es que las afirmaciones de Nive fueran correctas. Sin embargo, bueno, entonces, ¿por qué sospechar de mí?, pregunté. ¿Era yo tan extraño? Vine a esta ciudad en busca de un vampiro, me respondió Nive rápidamente. Bueno, usted sabe, la gente en esta ciudad es un poco rara, pero entre ellos, mire, hay una persona que es realmente rara. Y no es otro que usted, señor Rent. Llegó a esta ciudad recientemente, le ascendieron a la clase bronce en poco tiempo y derrotó a un Tarasque usted solo. Creo que entiende lo que estoy diciendo, ¿no? No es imposible, sí, pero ¿nuevos aventureros que son capaces de tal cosa? Muy raro. Sin embargo, si fuera un vampiro, esas hazañas difícilmente estarían más allá de usted. Además de eso, solo está activo durante las horas en las que hay poca actividad en la ciudad, en las calles. Un comportamiento común entre los vampiros, ¿no? Evitan entrar en contacto con humanos y apenas se aventuran a salir durante el día. Su máscara, túnica, la palidez de su piel. Si piensa en cómo se puede usar su máscara para esconder los colmillos en su boca. Entonces, cuanto más le miraba, más extraño se volvía.
Pero parece que estaba equivocada, así que tendré que disculparme. Bueno, estaba convencido. Nive tenía razón. Todo ello. Ella realmente había hecho su investigación y se había dirigido específicamente a mí. Ahora entendí por qué llevaba el título de cazadora de vampiros. Mew y Asishar también parecieron convencidos ante la explicación que ofreció Nive. Pero ahora tenía la afirmación de que no era un vampiro, al menos para Nive. Con todo lo que había sucedido, tenía la buena intención de pedir una justa cantidad de compensación por mi parte. Por eso dije, pido disculpas por mi extraña apariencia, pero pensar que sospecharía de mí por eso. Ah, sí. Ahí está eso. Terrible, ¿no? Terrible asunto. Entiendo. No es algo que diga a menudo, pero lo entiendo. Pero mire, esa fue también la razón por la que me ofrecía comprar los materiales del Tarasque a un precio tan alto. Como una especie de disculpa por todo esto, ¿sabe? Y luego está esto. Probablemente usted no lo necesite, pero... Nive separó algo del mapa detallado que había desplegado sobre la mesa, se giró y me entregó el objeto misterioso. ¿Algún tipo de papel? En él estaba escrito un número de registro. A juzgar por el formato, era de uno de los gremios. Si tengo este documento, podría entregárselo al personal del gremio, que probablemente me pondría en contacto con Nive. Era un medio de comunicación extraño, ya que la velocidad del contacto dependía de dónde estaba el individuo y cuánto tardaba en encontrarlo. Esto era especialmente cierto para individuos como Nive, que parecían estar en todas partes, pero en ninguna a la vez. Contactarla sería extremadamente difícil. Vamos, no ponga esa cara. Quizás lo necesite algún día. Creo que esa posibilidad sería bastante baja. Si es posible, no quería tener nada más que ver con esta mujer. Mire, señor Wren, me gusta mucho investigar cosas y todo eso. Pero lo más importante, ¿mi intuición es importante? Ya sabe. Me siento así con bastante frecuencia. Así que, por mi intuición, lo digo. Señor Wren, algún día, lo necesitará, para contactar conmigo. Con esto, respondió Nive siniestramente. Casi podía sentir una fuerza violenta y contundente detrás de cada una de sus palabras. Por favor, cazadora de vampiros. Déjame ya. Aunque la intuición de Nive era bastante acertada, si pudiera decirlo yo mismo. Después de todo, ella había discernido correctamente mi identidad como vampiro basándose solo en eso. ¿Pero decir que tendría que ponerme en contacto con ella en el futuro? ¡Qué siniestro! Cualquiera que sea el caso, debería llevarlo conmigo. Hice una nota mental para pedirle a Lorraine que le diera un vistazo al papel, en caso de que hubiera algún tipo de magia o encantamiento inscrito en él. Bueno, entonces. ¿Deberíamos llegar al tema real de hoy?, dijo Nive. Por un momento, no pude evitar preguntarme, ¿cuál era el tema de nuevo? Ah, sí, lo recuerdo. La venta de los ingredientes del Tarasque. La venta venía acompañada de muchas condiciones y cláusulas adicionales. Me pregunté cuánto costaría todo. Con todos estos nuevos objetos de deseo apareciendo recientemente, me encontré hambriento de dinero. Uno nunca podría tener demasiado dinero. Por ejemplo, estaba el equipamiento que se podía forjar a partir del hierro de maná teñido del dragón de tierra, una bolsa mágica más grande que la que tenía ahora. ¿Entonces deseabas comprar los artículos después de todo? Sorprendente. La venta de los artículos podría haber sido una treta para llamarme a este lugar. Pero parecía que estaba equivocado. Claro, lo compraré todo correctamente. Una transacción normal y todo eso. Nive se apresuró a responder. Las partes del Tarasque valen su peso en algún metal precioso u otro, ¿sabe? Especialmente las glándulas venenosas, ¿ve? Funciona especialmente bien contra vampiros. El veneno del Tarasque es efectivo contra los vampiros. No es un hecho bien conocido, ¿no? Los vampiros tienen una alta resistencia a los venenos y todo, pero el de un Tarasque es sorprendentemente efectivo. De hecho, el veneno en cuestión es suficiente para paralizar a los vampiros menores. En cuanto a los grandes, bueno, tiene un efecto menor, seguro, pero si tuviera una opción, preferiría que estuvieran inmovilizados. Por eso las glándulas venenosas de un Tarasque. Una necesidad para los cazadores de vampiros como yo, en realidad. Pero el veneno no me afectó. Si el incidente del fuego santo de hace unos momentos fue algo por lo que pasar, yo era significativamente diferente del típico vampiro. Incluso tuve dudas sobre lo que yo era desde el principio, vampiro o no. Aunque mi estado actual desafía la mayoría de las formas de clasificación.
Al final, Lorraine y yo solo pudimos llegar a nuestras mejores conclusiones dados los datos que teníamos. Por eso, en primer lugar, me había clasificado como un tipo de vampiro. Probablemente no teníamos otros medios para avanzar en esta investigación. Siempre podríamos pedir el favor de los dioses, por uno, pero eso sería difícil de muchas maneras por decir lo mínimo. Para ir a un templo de cualquier tipo con este cuerpo mío, se necesitaba cierto grado de coraje. No es que tuviera eso ahora, pero supongo que eventualmente tendría que ir a pesar de todo. Bueno, eso era todo. No se podía hacer nada al respecto ahora, y esto difícilmente era algo en lo que debería estar pensando en este momento. Más importante aún, el valor de las partes del tarasque. Para una aventurera como usted, Lady Nive, seguramente cazar un tarasque o dos no sería un gran problema. Los materiales eran caros, pero seguramente ese no sería el caso si uno fuera tan fuerte como Nive. Eso, a su vez, podría reducir el valor percibido de los materiales, de ahí mi pregunta, parcialmente formulada por preocupación. Pero Nive, supongo que podría cazarlos si quisiera. Pero mire, cuando se trata de tarasques, no importa dónde vivan, en realidad. Todos viven en esos pantanos, ¿no? Los preparativos toman una eternidad, y si tuviera tiempo para estar haciendo eso, preferiría estar cazando vampiros. Afortunadamente, algunos aventureros que los cazan vienen de vez en cuando. En todo caso, señor Wren, parece que va muy a menudo, ¿eh? Ella preguntó eso. Si bien los tarasques vivían en una variedad de lugares a lo largo de los territorios, los venenos que secretaban eventualmente terminarían convirtiendo su hábitat en un pozo de veneno nocivo, al igual que el propio pantano del tarasque. Como tal, sin importar dónde se buscaran las bestias, era casi un hecho que uno tendría que cruzar ese terreno. No era difícil ver por qué Nive encontraría eso problemático. Supongo que incluso un aventurero como Nive prefería no quedar atascado en el barro, el veneno y la mugre. En cuanto a mí, no lo hice solo porque me gustara. Sin embargo, algunas razones me obligan a regresar al pantano. Un cierto material que debo recolectar, ya ve. Por eso. Nive hizo una pausa momentánea, pensando en mis palabras. Un material que tiene que recolectar en el pantano, dice. Así que este material probablemente sería las flores de sangre de dragón, el pájaro del pantano nocivo, la gema venenosa del tarasque. Uno de estos, supongo. Ya veo. Tuve cuidado de no soltar más pistas de las necesarias, pero, por alguna razón, Nive fue capaz de captar todo eso rápidamente. Miuyas también pareció sorprendida. Sin embargo, sus expresiones y comportamiento no han cambiado en lo más mínimo. Tal fue el análisis de Miuyas de la situación. Pero no fue bueno. Nive ya había extraído la información que necesitaba. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Pues bien, dejando a un lado las bromas y otros chismes, supongo que deberíamos hablar de negocios. Señor Schall, si fuera tan amable. ¿Cuánto valía el tarasque en la subasta de nuevo? Sí, asintió Schall, antes de relatar la información. En ese sentido, las partes del tarasque suelen diferir en precio, dependiendo de la región del monstruo. Podría dar una aproximación. En promedio, las partes costarían entre 60 piezas de oro, hasta quizás 200. Sin embargo, el cadáver se ha conservado bien esta vez debido a cómo fue asesinado. Todas las partes relevantes están en buenas condiciones. Como mínimo, la subasta habría comenzado con 100 piezas de oro. El resto sería suerte y hasta donde llegarían los postores. Sin embargo, a juzgar por las personas presentes en la subasta programada, el precio debería superar las 300 piezas de oro o más. Esa es mi humilde estimación. Cuanto más escuchaba hablar a Schall, más me daba cuenta de que esos valores monetarios estaban mucho más allá del alcance de ciudadanos normales como yo. Sí, un tarasque era una criatura grande, y se podían recolectar muchos materiales de su cadáver, y los componentes individuales podían tasarse fácilmente, pero supuse que este producto en particular no ingresaba al mercado muy a menudo, debido a las circunstancias que implicaba. Ya veo. En ese caso, el acuerdo original era que yo pagara el doble del precio de la oferta final. Entonces, comencemos con la suposición de que duplicar eso equivaldría a unas 600 piezas de oro, ¿no? Bueno, siempre existe la posibilidad de que los fanáticos de las subastas hagan subir el precio. Así que bien puede llegar a 400, no, 500 piezas de oro antes del martillazo final, declaró Nive. Schall, sin embargo, respondió con una expresión algo preocupada. Sí, supongo que podría decir eso. Es raro que ocurra,
pero los compradores a menudo pueden malinterpretar a la competencia. A veces, alguien aumenta la oferta en 10 piezas de oro y otro lo hace en 100, solo para arrepentirse inmediatamente después. Pero algo así solo sucedería una vez. Como tal, creo que es realista decir que el precio final de la subasta no excedería las 400 piezas de oro. Pues bien, el doble son 800 piezas, ¿no? Y entonces, una muestra de buena voluntad de mi parte, si se me permite decirlo. En circunstancias normales, ¿cuánta compensación se pagaría a un ciudadano común si su vida estuviera en peligro sin una buena razón? Yo diría, de 10 a 50 piezas de oro. Tal es el caso de la mayoría de estos escenarios. También está la consideración de la ocupación. Pero incluso si, por ejemplo, me mataran, lo más probable es que la compensación no supere las 50 piezas de oro. De lo que Schar había hablado era algo que incluso yo sabía. Las vidas de la ciudadanía común eran baratas, por decirlo menos. Pero mientras uno tuviera 10 piezas de oro, seguramente podría vivir una vida relativamente estable, incluso si perdiera el sostén de la familia. Era una suma razonablemente funcional. Sin embargo, en la localidad de Malt, incluso la vida de Schar, el jefe de una gran empresa comercial, solo valdría 50 piezas de oro. En mi caso, la cantidad sería mucho menor. Solo era un aventurero sin renombre, ni siquiera podía estar seguro de mis mañanas. Mi vida puede incluso ser más barata que la de la ciudadanía común. A pesar de eso, el precio de una vida generalmente lo determinaban los señores y damas gobernantes locales de una región. En circunstancias normales, siempre que dos personas tuvieran una posición similar en la sociedad, incluso sus profesiones no servirían para alterar mucho esta suma. Pero, por supuesto, el impacto social de las muertes podría diferir. Si Schar perdiera la vida y yo mismo poco después, supongo que la diferencia sería bastante grande. Pero nunca pensé mucho en el asunto. Todo esto cambiaría si el que había fallecido fuera un noble de algún tipo, pero supongo que ese era un tema para otro momento. Ahora, entonces, continuó Nive. Establezcamos la compensación por la hipotética pérdida de vida del señor Rent en 50 piezas de oro. Después de todo, intenté hacer algo así. Incluso si todo terminó sin incidentes, el hecho de que mentí y cometí un poco de trampa probablemente no cambie mucho, ¿no? Así que agreguemos eso a todo el asunto de la compensación también. En otras palabras, Nive estaba proponiendo que me daría 100 piezas de oro por el incidente al que fui forzado. Eso era caro. Sin embargo, si lo pensaba de otra forma, podría matar cualquier cantidad de tarasques de aquí en adelante, pero en cada intento podría terminar perdiendo la vida. La posibilidad estaba ahí, así que supongo que era justo. A su manera. Una vez más, todo esto dependía de los nobles gobernantes de la región. Si bien hubo algunas situaciones inesperadas en la mezcla, parecía que parte de ellas era obra de la conciencia de Nive. ¿Entonces el total sería de 900 piezas de oro? Si realmente obtuviera tanto, podría obtener todo lo que quisiera. Una bolsa mágica más grande haría que la mitad de eso desapareciera, por supuesto, mientras que el resto podría ir a equipamiento, armas y cosas por el estilo. Las bolsas mágicas eran excesivamente caras. Incluso si gastara esa suma de dinero, todo lo que podría pagar sería una bolsa con 3 veces la capacidad de la actual. En cuanto a una bolsa o un bolso que podría contener a un tarasque, vi una en una subasta anterior, pero el precio de venta era de 1800 piezas de oro, tal vez un poco más. Eso era el doble de lo que estaría recibiendo, así que comprar eso era casi imposible. No me quedé insatisfecho con la oferta de Nive de ninguna manera. En todo caso, me preocupaba qué hacer con todo ese dinero. ¿Debería ahorrar para otra bolsa? ¿O usar lo que me habían ofrecido para comprar una bolsa más pequeña y algunos otros artículos aparte? Mi duda silenciosa hundió la sala en un silencio incómodo. Nive, aparentemente malinterpretando mi intención. No es suficiente, ¿eh? Bueno, sí. Supongo que se sentiría así. Debo haberle hecho sentir cosas terribles, señor Rent. Bueno, entonces hagamos esto. Una cifra más limpia y redondeada. 1000 piezas de oro. ¿Qué le parece? Y de repente arrojaron 100 piezas de oro más a la pila. ¿Cuánto dinero tenía esta aventurera delante mío? Por otra parte, la caza de vampiros era un negocio bastante lucrativo. Teniendo en cuenta que cazar vampiros era lo que Nive hacía la mayor parte de su tiempo, tener tanto oro no era necesariamente raro. Pero entonces, ¿estaba realmente bien para mí aceptar tal suma? Dudé una vez más. No me disgustaba el dinero de ninguna manera. De hecho,
Tenía una gran afición por el oro y las monedas. Pero ese no era el problema aquí. Solo, aceptar tanto oro de Nive. Era casi como una cadena invisible del destino, una que no podía percibir. Atarnos el uno al otro, y no podré evitarla en el futuro. Ya había tomado su pequeño pergamino de contacto. Era demasiado tarde para preocuparse por algo así. Pero entonces, no. Estaba eso otro. Mientras continuaba reflexionando, envuelto en mis debates y problemas mentales, el malentendido de Nive sobre la situación simplemente creció. Levantó las manos, riendo mientras lo hacía. Señor Rent, usted realmente es algo más cuando se trata de negociaciones, ¿no es así? Sí, está bien, entiendo. Lo duplicaré de nuevo. 2000 piezas de oro. No importa cuánto más lo medite, señor Rent, ya no tengo más para dar. Después de todo, incluso yo debo seguir viviendo esta vida mía después de nuestra pequeña interacción aquí, ¿sabe? Diciendo eso, Nive colocó cuidadosamente 20 piezas de platino sobre la mesa. ¿Piezas de platino? ¿Te tantas también? La primera vez que vi tantas en un solo lugar. Estaba sorprendido, aturdido, abrumado. En lo profundo de mi corazón y mi alma. Pero permanecí aparentemente estoico. En esta ocasión, de todos los tiempos, me armé de valor. Prohibí que aparecieran reacciones externas en mis facciones, armándome con una voluntad de hierro. Aunque Nive todavía no parecía entender lo que estaba haciendo. Pensar que usted es de la clase bronce. No muchas personas pueden mantener la calma y la compostura al ver tantas piezas de platino, ¿sabe? Bueno, tal vez si fuera un vampiro, pero no lo es, señor Rent. Como pensé, es un individuo bastante raro, dijo Nive, de una manera extrañamente agradecida. Miuyas, que ahora estaba junto a Nive, estaba mirando la mesa ella misma, con la boca magníficamente abierta. Charles, por otro lado, simplemente suspiraba y negaba con la cabeza, la exasperación más que evidente en sus acciones. Quizás esa exasperación estaba dirigida a mí, el aventurero, quien, a pesar de estar expuesto a la asombrosa extensión de la riqueza de Nive, simplemente se quedó allí en relativo silencio. «¿Todavía no es suficiente, señor Rent?», preguntó Nive. Pero, por supuesto, ese no era el caso. 20 piezas de platino. ¿Cómo podría ser eso insuficiente? Más sería un flagrante intento de fraude. Teniendo en cuenta que mi vida había estado en peligro, supuse que no podrías ponerle un valor monetario, en realidad no. Podría seguir hablando de esto por un tiempo, pero era importante pensar en las cosas de manera realista. Los aventureros a menudo arriesgamos nuestras vidas, y la mayoría de las veces por sumas de dinero triviales. Para mí, mencionar lo invaluable que puede ser la vida de uno, no sería muy convincente, viniendo de mí. Tal vez aquellos que habían arriesgado sus vidas de manera irrazonable podrían decir algo en ese sentido. Sin embargo, en lo que respecta al valor de nuestras vidas, nosotros, como aventureros, nunca le dimos mucho valor. Entonces respondí, tratando de ilustrar mis pensamientos, no, esto es suficiente. Hay una bolsa mágica que quería, ¿sabe? Con esta cantidad, probablemente podría comprar eso. Miuyas reaccionó con sorpresa. No tiene una bolsa mágica, y aún así transportó el cadáver del Tarasque hasta Mal. Su respuesta reveló que sabía poco de los caminos del mundo. Una santa sacerdotisa como ella apenas conocería las complejidades de los gremios de aventureros. Nive y Charles, por otro lado, no parecieron sorprendidos en lo más mínimo. Por supuesto que conocerían los servicios de alquiler de bolsas mágicas. Nive se volvió hacia su compañera. El gremio de aventureros alquila bolsas mágicas de gran capacidad a los aventureros por periodos cortos, ¿ves? Eso fue lo que usó el señor Rent para transportar el cadáver del Tarasque, Lady Miuyas. No estás realmente aferrada a las cosas mundanas, ¿verdad? Nive se volvió hacia mí después de explicar. Asentí en afirmación. ¿Existe tal servicio? Ya veo. Pero, ¿qué pasaría si un artículo así fuera robado? Miuyas se sobresaltó, solo para ser interrumpida sin contemplaciones por Nive. Ya que le quedaba poco tiempo tal vez. Te lo explicaré todo más tarde, Lady Miuyas, así que deja tus preguntas por ahora. Sí, dijo Nive, en un tono de voz algo estricto. Pude ver la oposición en los rasgos de Miuyas por un segundo, pero pronto asintió, como si estuviera convencida. Pero entonces, señor Rent. Nive se volvió hacia mí una vez más. Las bolsas mágicas son un poco raras, ¿no? Incluso sí. Realmente quiere una en este momento, no es posible ir y conseguir una, ¿no? Asentí con calma. Sí.
Pero con los fondos que tengo ahora a la mano, puedo asistir rápidamente a cualquier subasta en la que se ponga a la venta. Hace un tiempo, una bolsa mucho más pequeña pasó por debajo del martillo, pero perdí esa oportunidad y desde entonces lo estoy lamentando. Ni siquiera estaba bromeando, recordaba ese día muy claramente. Era una bolsa con aproximadamente la mitad de capacidad libre que la que tengo ahora y se había vendido por un precio similar. Habría podido permitirme eso, pero era demasiado tarde para esos pensamientos. Mientras reflexionaba sobre el tema, Nive rompió el silencio con una sugerencia. Las bolsas y bolsos mágicos son importantes para un aventurero, sí, de hecho. Bueno, entonces, señor Wren, aquí tiene una sugerencia conveniente para usted. A pesar de sus impresiones sobre mí y todo eso, puedo ser de mucha ayuda, ¿ve? Solo dígame qué tamaño de bolsa está buscando y se lo contaré a mis contactos. De esa manera, creo que podrá conseguir su bolsa lo suficientemente pronto. No es una mala sugerencia. Las bolsas mágicas y cosas por el estilo eran increíblemente raras. Bueno, algo como mi bolsa actual podría arreglarse fácilmente, pero una lo suficientemente grande como para contener un tarasque. Incluso esa bolsa de 1800 oros de hace un tiempo era una rareza en sí misma. Dado que estaba en una ciudad como Malt, ¿el proceso tomaría, digamos, medio año? No, tal vez incluso un año entero. Las bolsas mágicas solo aparecían muy raramente en los laberintos, por lo que, si bien podían ser elaboradas por artesanos que se especializaban en herramientas mágicas, su número era escaso y sus métodos convenientemente oscurecidos por los diversos gremios de artesanía del territorio. Cada ciclo de producción también tenía un límite, por supuesto. Si se vendieran al precio sugerido, se venderían instantáneamente. Como tal, comprar estas bolsas a través de canales regulares era casi imposible. Todo lo que podía hacer era esperar a que un propietario existente renunciara a su artículo, lo ofreciera a una subasta o lo recogiera de las profundidades de un laberinto. Sin embargo, las posibilidades de que encontrara una en un laberinto eran casi nulas. La forma más normal de adquirir esas bolsas no era, lamentablemente, otra que la subasta. Teniendo todo eso en consideración, y el hecho de que la forma exacta de producir estas bolsas seguía siendo un secreto, conocido solo por unos pocos fabricantes y artesanos. Alguien podría intentar copiar el producto, pero hasta ahora nadie lo había hecho. O tal vez fue solo porque la metodología que se utilizaba para hacer estas bolsas era de alto secreto. De cualquier manera, era difícil precisar la razón exacta. Aunque, si tuviera que adivinar, la tecnología con la que se creaban estas bolsas probablemente data de tiempos antiguos. Las historias hablan de un antiguo reino de tiempos muy lejanos, creado por una cultura y un pueblo increíblemente avanzado. Aunque desde entonces dejaron de serlo, la teoría era que parte de sus tecnologías se transmitieron. Una de estas tecnologías fue la bolsa mágica. Muy por el cuento romántico. También existía la posibilidad de que todo no fuera más que un engaño. Para empezar, nadie sabía realmente a quién se le ocurrió la teoría. Y aquí Nive estaba diciendo que todo lo que necesitaba era correr la voz y una bolsa mágica caería en sus manos, y luego en las mías. Solo por esas palabras, entendí lo útil que era su red de contactos. Honestamente hablando, realmente quería aceptar su oferta. Pero al mismo tiempo, no quería tener nada más que ver con Nive. Quizás fue porque notó mis reservas, o simplemente porque vio una oportunidad como comerciante, pero Charles se inclinó sutilmente, susurrándome al oído. Si trabajar con Lady Nive le resulta inquietante, también puedo ayudarlo en su búsqueda. Nuestro establecimiento puede tardar un poco más que la red de Lady Nive, pero somos comerciantes con muchos contactos. Y si descubre que no puede confiar en mí, señor Wren, me complacerá presentarle otra tienda. Sí, incluso la empresa comercial Vita. No había hablado con Charles sobre la empresa comercial Vita en absoluto. Quizás se enteró de ello por su empleado. Para la empresa comercial Steno, la Vita era un rival, un competidor y casi una espina clavada en su costado, pero ¿estaba dispuesto a presentármela? ¿Era un medio de ganarse un favor de su competidor? ¿Por traer un trato por el valor de unos pocos miles de piezas de oro a su puerta? No. En tal caso, sería mucho más ventajoso para su propia empresa realizar el trato. Aún así, Charles estaba dispuesto a presentarme otra empresa, en cuyo caso, este debe haber sido un gesto sincero de su parte. Pensando en todo lo que había sucedido aquí, me había engañado una y otra vez, pero él también debió haber tenido circunstancias únicas. Luego estaba el hecho de que estaba lidiando con Nive aquí, quien apenas escuchaba lo que los demás tenían que decir a menos que tuviera algo que ver con los vampiros.
Charles no tenía muchas opciones al respecto, sin embargo, él todavía se ofreció a hacer todo lo que pudiera, incluso presentarme a un competidor. Sentí que ya había ido más allá. Entonces podría dejarles la tarea a ellos, si solo fuera conseguir una bolsa mágica de la capacidad adecuada. Si no pudieran hacerlo, entonces tendría que usar las piezas de platino que recibí de una forma u otra. El dinero desaparece como la espuma del mar en un abrir y cerrar de ojos. La pérdida de la riqueza era dolorosa. Preferiría no perder ninguna cantidad de dinero para empezar, si es posible. Yo mismo era bastante avaro. Sin duda alguna, estar en la quiebra era mejor que perder la vida, así me sentía yo al respecto. Los susurros entre Charles y yo llamaron la atención de Nive. Bueno, eso también está bien, ¿no? Buscaré de cualquier manera. Si el señor Charles no puede hacerlo incluso si hace todo lo posible, entonces contactarme también está bien. ¿Qué hay sobre eso? Nos habíamos cuidado de ser reservados al respecto, con las voces bajas y todo eso, pero allí estaba Nive, escuchando casualmente todo de nuevo. ¿Poseía un sentido del oído irracionalmente agudo? Supongo que podríamos. Sí. Supongo que realmente odia tener algo que ver conmigo, ¿eh? No hay elección, supongo. Pero, solo una cosa más. Una última solicitud. Sí. Una solicitud de Nive. Ella dijo algo en ese sentido. La escuché nerviosamente, preguntándome qué más podría querer ella. Si encuentra un vampiro, envíe un informe, ¿sí? Eso es lo que me gustaría decir, pero usted mismo es bastante bueno, señor Rent. Está bendecido con divinidad, por lo que tal vez sea más rápido para usted derrotar a los monstruos. En ese caso, postergaré esa única solicitud mía, dijo Nive. Supuse que me iba a dar un discurso sobre cómo todos los vampiros eran su presa y solo de ella, pero parecía que ese no era el caso. Sentí curiosidad. ¿No le importa? Si en cambio los mato, me refiero. Nive asintió. No. Para mí, matar vampiros como lo hago es un trabajo, pero, honestamente, es más una actividad de pérdida de tiempo. Un pasatiempo. Algo que hago porque estoy libre, ¿sabe? Esa es una evaluación más honesta. Así que realmente no me importa quién los mata al final. Una declaración sorprendente de Nive. ¿Tanta devoción y dedicación para un pasatiempo que hace perder el tiempo? Incluso Miullas, santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, pareció sorprendida. Charles tampoco fue una excepción. Supuse que ni siquiera Charles se había enterado de esto a través de sus redes de información comercial. Esta peculiaridad de Nive podría resultar una información valiosa. No estaba muy seguro de con cuántas personas trataba Nive con regularidad, pero esa información podría ser utilizada por aquellos que no quisieran encontrarse con ella en absoluto. Entonces, continuó Nive, si encuentra vampiros, señor Rent, mátelos. Eso estaría bien y sería bueno, pero... ahí está. ¿De qué se trataba esta vez? ¿Para informarle si me crucé con uno? Posiblemente no podría pensar en otra cosa. No parecía que tuviera más necesidad de dinero. ¿Era poder? ¿Influencia? No, ella ya tenía conexiones y redes personales que empequeñecían incluso a las de un aventurero de clase platino. ¿Alcohol, entonces? Ciertamente parecía que podía beber. Sin embargo, no parecía del tipo que bebía en absoluto, o incluso jugaba juegos de azar. Si lo hiciera, probablemente arruinaría la casa. ¿Qué quedaba entonces? ¿Mujeres? La propia Nive era mujer, así que, ¿hombres? No. Me era imposible imaginar a Nive queriendo ser mimada y consentida por un grupo de hombres. El individuo que tenía ante mí no parecía tener tales necesidades. Eso no era bueno. No lo sabía. No tenía el menor indicio. Los pensamientos corrieron por mi mente, eventualmente interrumpidos por la voz de Nive. Bueno, señor Rent, si alguna vez se encuentra con un vampiro al que no cree que pueda ganarle, contácteme. Eso es todo lo que le pido. ¿Qué quiere decir con eso, exactamente? No pude entender las motivaciones de Nive. Entendí lo que ella quería, pero ¿por qué querría que hiciera tal cosa para empezar? Al final, todo debe haberse reducido a que ella simplemente quería matar vampiros. ¿Estaba anticipando que yo no ganaría y dejaría escapar al monstruo? Ciertamente huiría si no tuviera ninguna posibilidad de victoria, pero en tal caso, haría mi debida diligencia e informaría a alguien que pudiera matarlo. Eso es evidente. No importa cuánto quisiera no tener absolutamente nada más que ver con Nive, esta persona era indudablemente hábil en su campo de matanza de vampiros.
Tenía más sentido para mí contactarla incluso si no quería. Ciertamente es mejor que informar al aventurero promedio. Las bajas simplemente aumentarían con este último. Incluso Nive podía leer eso en la situación. Considerando toda esta serie de eventos, entendí que Nive odiaba a los vampiros, lo suficiente como para orquestar este gran engaño. Ese era el tipo de persona que era Nive Maris. Ella, entre todas las personas, sería capaz de leer y predecir los movimientos de los demás. Lo que haría un determinado individuo cuando se enfrentara a una determinada situación y otros pequeños detalles como ese. Incluso la naturaleza de su solicitud era la misma. Que ella lo mencionara solo después de que se hubiera fijado el precio de las partes del tarasque. Ella realmente era buena jugando. Mi impresión de ella antes había sido mayoritariamente negativa, y no habría estado de acuerdo incluso si ella me rogara que lo hiciera. En todo caso, simplemente la habría ignorado o me habría negado a cooperar. Pero ahora, ella ya me había pagado mucho dinero. Sentí que al menos debería escuchar su simple solicitud. Después de todo, era solo una solicitud. Pensar que sería tan simple. Pero detrás de esa solicitud había un gran riesgo. Era un mero contorno de una sombra siniestra que apenas podía ver. Me hizo querer evitarla a toda costa. Nive, sin embargo, se parecía mucho a una bestia salvaje, en el sentido de que no parecía del tipo que se soltaba una vez que se había aferrado a algo. Mis interacciones con ella hasta ahora afirman esto. No importaba quién era ni de qué se trataba. Si Nive Maris quería involucrarse en algo, lo haría de una forma u otra. Como tal, finalmente se me ocurrió que evitarla no tenía sentido. En ese caso, podría escucharla. Nive inmediatamente aceptó mi oferta. No hay mucho, ve. Pero sí, no me creerá incluso si lo digo de esa manera, ¿verdad? Permítame explicarle entonces, señor Rent. La forma en que lo dijo, casi como si me hubiera malinterpretado una vez más y me estuviera dando más crédito del que merecía. Pero ese no fue el caso. Ahora que lo pienso, lo que sucedió justo ahora tampoco fue un malentendido. En todo caso, tenía la sensación de que Nive ya se había decidido por la cifra final desde el principio y la estaba aumentando lentamente para encadenarme. Si bien eso en sí mismo no era algo malo para mí, sentí que todo lo que había sucedido hasta ahora no servía para pintar una imagen muy favorable de Nive. Sin embargo, yo ya estaba aquí. Ya no tenía muchas opciones al respecto. ¿Por qué está tan tenso?, continuó Nive. No es un tema tan importante, ¿no? Nive sonrió. Eso hizo poco para disipar la tensión casi visible que flotaba en el aire. Miuyas, Charlie y yo estábamos todos envueltos por una sensación de inquietud, sin saber qué diría Nive a continuación. Tenía puesta mi máscara, haciendo todo lo posible por reprimir mis emociones. Mi cuerpo también era el de un no muerto, así que no sudaba mucho y tampoco lo hacía inconscientemente cuando estaba inquieto. Sin embargo, una mirada rápida a los otros dos fue suficiente para percibir las pequeñas gotas de sudor en sus frentes. Estábamos a punto de conocer ciertos secretos de Nive Maris. Cazadora de vampiros. Si uno lo pensaba de esa manera, sus reacciones tenían sentido. Verá, siempre he estado persiguiendo a este vampiro específico. Todo este tiempo. Solo uno. ¿Por qué? Un aventurero persiguiendo a un vampiro específico no era del todo desconocido. Si un familiar, amigo conocido de un aventurero tenía su sangre drenada por un vampiro, eventualmente muriendo y convirtiéndose en un esclavo, entonces seguramente dicho aventurero sería consumido por el odio. Perseguirían a la bestia en busca de venganza. No era inaudito de ninguna manera. Esto no se limitaba a los vampiros, por supuesto. Podría ser un monstruo, otro ser humano, el resultado sería el mismo. Sería simplemente un individuo persiguiendo algo o alguien más en su búsqueda de venganza. Si hubiera algo que pudiera preguntar, ¿ellos habrían actuado de la misma manera que lo hacía Nive? A juzgar por cómo trataba a los demás, Nive no parecía capaz de albergar mucho odio. En todo caso, apenas se preocupaba por los que la rodeaban y simplemente hacía lo que quería. No sería una exageración para mí decir que a ella no le importaría si sus amigos y familiares perdieran la vida. Quizás estaba siendo parcial, pero la forma en que actuaba y se comportaba sugería fuertemente ese carácter y personalidad. Pero todo esto hizo poco por cambiar la realidad de que Nive estaba persiguiendo a cierto vampiro. ¿La razón? ¿Qué es, en verdad? Es un poco romántico, ¿sí? Piénselo de esta manera, señor Rent. Seguro que ha soñado con arrastrarse por ruinas y laberintos antiguos y localizar objetos de poder igualmente antiguos, ¿verdad? Poderosas herramientas mágicas y cosas por el estilo.
Así, la conversación tomó un giro extraño. Asentí lentamente, respondiendo, sí, bueno, disfruto de las herramientas mágicas antiguas y extrañas. Como la pequeña aeronave. Sin embargo, no había necesidad de que fuera tan específico. Realmente no quería darle a Nive ningún tipo de información. Si decía algo sobre el gusto por la pequeña aeronave, seguramente seguiría con otra solicitud irrazonable, como conseguir una para ella como recuerdo. Terrible. Yo soy de la misma manera, ¿sí? ¿El significado? Verá, el vampiro que estoy buscando, ¿verdad? Es uno antiguo, no, una existencia ancestral. Es tremendamente temido, el vampiro que se encuentra en la cúspide de los vampiros. El vampiro crepuscular, ya ve. Una sonrisa se deslizó en los labios de Nive. Eso es absurdo. Los vampiros crepusculares no existen. No son más que un cuento de hadas contemporáneo, con el propósito expreso de asustar a los niños, murmuró Lady Muyas, santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Nive refunfuñó ante su reacción. Oh, ¿piensas eso, no? ¿O te enseñaron eso? Por la iglesia, quiero decir. Pero no, lo entiendo. Oh, ya entiendo. A los altos mandos de la iglesia les encantaría que eso fuera cierto, ¿no? ¿Quién te crees? Muyas solo había comenzado la mitad de su réplica. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Nive la interrumpió una vez más. Oh, mis disculpas. No es que me esté burlando de la iglesia, ¿sabes? Pero, Lady Muyas, piénselo un poco, ¿sí? Ha puesto mi vida entera persiguiendo a este vampiro crepuscular por todos lados. Puedes ver bastante, ¿no? De todo lo que he dicho y hecho hasta ahora. Y, sin embargo, ¿descartaría su existencia como un cuento de hadas sin ningún tipo de evidencia o argumento convincente? Cualquiera se molestaría un poco, sí. El razonamiento de Nive tenía perfecto sentido. Lo que estaba diciendo era realmente correcto. Cualquiera de quien se burlaran de sus sueños seguramente perdería los estribos. Pero a pesar de eso, todavía mantenía mis sospechas sobre Nive. Ella no estaba realmente enojada en absoluto, ¿verdad? Lo más probable es que estuviera diciendo todo esto para provocar a Muyas. Eso fue lo que me pareció. En cuanto a cuál de estas estaban en lo cierto, no tenía idea. Quizás ambas tenían razón. Era imposible para mí decirlo solo por el comportamiento de Nive. Quizás eso era de esperarse. No había forma de que estuviera diciendo esto solo para que Muyas pudiera entender su punto de vista. Esta mujer tenía una personalidad terrible. ¿Qué creía Muyas que era verdad entonces? Tal vez fue porque se dio cuenta de que las palabras de Nive tenían algo de verdad y respondió, sí. Supongo que ese es el caso. Pido disculpas por mis insensibles palabras. Ella se disculpó con cierta honestidad, pero aún tenía más que agregar. Debo pedir, sin embargo, que se abstenga de criticar más las enseñanzas y pensamientos de la iglesia de Lobelia. Las enseñanzas de la iglesia siempre son correctas. Si bien parecía que Nive todavía tenía muchas opiniones que expresar sobre el asunto, aparentemente se mordió la lengua, como para evitar agregar más tensión a la situación ahora relativamente más tranquila. Sí, supongo. Todos son libres de creer en lo que quieran, ¿no? En cambio, Nive se opuso a estas palabras vagas y ambiguas. Aunque, de por sí eso parecía otra provocación, a Muyas no pareció importarle, o probablemente simplemente lo dejó pasar. Muyas tardó un poco en asimilarlo, pero fue la lección más inteligente en esta situación, considerando que estábamos tratando con Nive. Inmediatamente después, Nive se volvió hacia mí. ¿Estoy segura de que ha oído hablar de los vampiros crepusculares, señor Wren? Oh, por supuesto. Fueron destacados en los cuentos de hadas que me contaron cuando era niño, y también en varios mitos y leyendas. También había investigado el asunto después de convertirme en vampiro, con la esperanza de encontrar algún tipo de pista. En cuanto a los frutos de mi investigación, no descubrí mucho, salvo cierta nostalgia por los cuentos que había escuchado en mi infancia. Aún así, fue una lectura relativamente buena. El vampiro crepuscular era un villano bastante famoso en los libros ilustrados, obras de teatro, representaciones y cosas por el estilo para niños. Cuando solíamos jugar a actuar como héroes y caballeros en la aldea, el niño más débil y más pequeño generalmente tenía que interpretar el papel del vampiro crepuscular. Esto generalmente los llevaba a ser hacinados y golpeados, por lo que era un papel de lo más aterrador. Si bien el héroe responsable de matar al vampiro crepuscular variaba mucho según la ubicación y la edad de la audiencia, la mayoría de las veces eran algún tipo de caballero sagrado o algún practicante de divinidad.
Esta imagen del héroe había resistido la prueba del tiempo porque el vampiro en cuestión había sido enmarcado como una existencia malvada. Aún así, nadie sabía realmente quién mató realmente al vampiro crepuscular y cuándo sucedió realmente, por lo que esos héroes bien pueden ser el resultado de una narración salvajemente especulativa. En ese caso, significaba que el vampiro crepuscular había sido derrotado hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, había bastantes agujeros en esa línea general de razonamiento. Si dicho vampiro realmente fue asesinado, su cadáver o sus cenizas habrían sido enterradas en alguna tumba en algún lugar de los territorios. El hecho de que Nive continuara persiguiendo a este ser significaba que veía esta tumba como nada más que una falsificación, una especie de pista falsa. Sí, lo he oído en innumerables ocasiones. Actuamos como héroes y caballeros cuando éramos niños, aunque siempre fui yo quien terminó interpretando al vampiro crepuscular. Ya veo. Pero mirándole ahora, realmente no se ve como el tipo de persona que sufrió bullying cuando era más joven, ¿no? Nive había visto mi respuesta evasiva casi de inmediato. Pero yo tenía más que agregar. Sobre eso. De acuerdo con lo que escuché de un amigo en ese momento, me veían como un niño bastante extraño. Pero hace mucho que he arreglado los lazos con aquellos que me intimidaban en ese entonces. Nos llevamos lo suficientemente bien como para conversar cuando regrese a mi ciudad natal, al menos. Qué raro, de hecho, dijo Charles con una observación propia. La mayoría de las veces, si un niño que fue víctima de bullying regresa a su ciudad natal después de convertirse en un aventurero, será principalmente por venganza. Yo, por mi parte, definitivamente les daría unos buenos golpes. ¿No ha pensado en hacer esas cosas, señor Wren? Lo pensé un rato antes de dar mi respuesta. Bueno, sí. Supongo. Ha pasado tanto tiempo, entonces, ¿por qué ahora? Además, hay otras cosas que quería hacer. Ni siquiera había pensado mucho en la situación hipotética de mí buscando venganza. ¿Otras cosas? Sí. Para convertirme algún día en un aventurero de clase mithril. Pensé que Charles no se tomaría mi declaración tan en serio. Esta fue la primera vez que le hablé de mi sueño a otra persona desde que me convertí en vampiro. Fue un sentimiento extraño. Por supuesto, había dicho exactamente lo mismo cuando todavía estaba vivo, y con bastante frecuencia sí. Pero sentí que lo estaba diciendo obstinadamente, sin base alguna. Ahora, sentí una esperanza en mí. Como si mi deseo pudiera, realmente hacerse realidad. Ya no lo decía por terquedad o despecho. Ahora era un objetivo que establecí con calma. Honestamente, si seguía volviéndome cada vez más fuerte a mi ritmo actual, entonces algún día, por supuesto, nadie en esta sala entendería mis circunstancias. Ni Nive, ni Miuyas, ni Charles. Probablemente se estaban riendo de mí en silencio, pensando que era un tonto. Eso fue lo que pasó cuando todavía estaba vivo. Se reían de mí con bastante frecuencia. Si bien menos personas se burlaron de mí a medida que pasaba el tiempo, era difícil tomar en serio a un nuevo aventurero recién salido de las puertas si había declarado tal cosa. Pero Nive aquí. Howe, ¿es eso cierto? En ese caso, es una competencia para ver quién llega primero, ¿no? Quiero decir, soy de clase oro ahora y todo, y me estoy moviendo a buen ritmo, pero el objetivo está lejos, ¿ve? Después de todo, usted es un aventurero que mató a un Tarasque solo. Miuyas ofreció sus observaciones a continuación. No me sorprendería que eso sucediera algún día. Si alguna vez llega allí, señor Wren, intervino Charles, por favor apoye nuestra humilde tienda. Entonces podríamos cobrarle un servicio premium. Él dijo eso, probablemente la mitad en broma, ya que normalmente se invitaría a uno a usar los productos de una determinada tienda al convertirse en clase mithril, ya sea equipamiento o herramientas. Esto no era algo altruista de ninguna manera, ya que las herramientas que usaba un aventurero de clase mithril a menudo generaban buenas ventas. Su patrocinio, a su vez, traería muchos negocios a la tienda. Las tiendas prácticamente estarían usando al aventurero clase mithril hasta cierto punto. Solo había un problema: dichos aventureros eran extremadamente raros. De hecho, a muchos de estos aventureros no les gustaban las obligaciones sociales que venían con su estatus. Y, a menudo, se mantenían a sí mismos. Los aventureros se componen de muchas personas así. En cuanto a mí, si alguna vez me convertía en clase mithril, ¿qué haría? Pensando en ello, prefería elegir mi propio equipamiento. Lo mismo se aplica a las herramientas y similares. Entonces no me serviría mucho que una tienda me ofreciera productos gratis. Cualquiera que sea el caso, las tres personas ante mí no se mofaron ni se burlaron de mi sueño.
Fue un sentimiento extraño. Cuando todavía vivía, al menos uno de los tres me habría rechazado, riendo todo el tiempo. ¿Fue entonces porque eran buenas personas? No, realmente no podría decir eso. Por lo menos, no parecían del tipo que menosprecian las creencias de los demás. Quizás, algún día. Todavía no sé cuándo. Aunque respetuosamente me abstendría de cualquier competencia o patrocinio, continué, dirigiéndome a las tres personas ante mí. Más importante aún, deberíamos volver al tema que nos ocupa, el vampiro crepuscular. ¿De verdad cree que todavía vive, Lady Nive? Con eso, la conversación volvió a su debido rumbo. Oh, lo creo. Por eso ahora soy una cazadora de vampiros, dijo Nive. Sus ojos se llenaron de una miríada de emociones que realmente no podía leer. ¿Era admiración? ¿Ira? ¿Rabia? ¿Deber? ¿Tenía esa mirada en sus ojos cuando le hablé de convertirme en un aventurero de clase mithril? ¿O fue algo completamente diferente? Si eso es así, ¿puedo preguntar por qué entonces? Quizás sería grosero de mi parte preguntar, pero por lo que tengo entendido, el vampiro crepuscular ya había sido asesinado hace mucho tiempo. De todos modos, esa es la opinión común. Sí, en efecto, estuvo de acuerdo Miullas. Lo había matado un sacerdote de la iglesia de Lobelia, con una estaca clavada en su corazón. Bueno, Sal también tuvo algo que decir sobre la leyenda. La iglesia de Lobelia puede afirmar eso, pero otras religiones e iglesias también afirman que fue uno de los suyos quien mató a la bestia. Hay bastantes tumbas de vampiros crepusculares esparcidas por los territorios, como estoy seguro de que usted es consciente. El comerciante habló con una expresión vagamente ilegible. Mientras Miullas parecía un poco desanimada por esto, Sal tenía razón. Por ahora, la santa sacerdotisa se mordió la lengua. No había forma de que Sal criticara abiertamente a la iglesia de Lobelia frente a Miullas, pero difícilmente se le podría culpar por una declaración general que contenía cierto grado de verdad. Sin embargo, fue como dijo Charles. Claramente podía recordar información similar de los tomos que había leído sobre el asunto cuando se trató de las tumbas de los vampiros. La tumba más famosa era la reclamada y anunciada por la iglesia de Lobelia. Esta era, sin duda, la verdadera tumba del vampiro crepuscular, dirían ellos. Sin embargo, la verdad era que Nive, como si tuviera pensamientos similares, pronto intervino. Es como usted dice, señor Charles. Extraño, ¿no? Que hay tantas tumbas por aquí y por allá. Para empezar, no hay registros claros de quién fue exactamente el que mató al vampiro crepuscular. Así que, ¿no es natural suponer que no ha sido asesinado en absoluto? Teniendo en cuenta lo ocurrido hasta el momento y las pruebas disponibles, el argumento de Nive fue hasta cierto punto convincente. Pero aún quedaba un problema. Según las leyendas, los vampiros crepusculares se deleitan en actos de terrible violencia. Desean sangre, destrucción y masacre de inocentes. Si realmente existiera uno, aquí y ahora, ¿no sería extraño que no supiéramos al menos de tales eventos? Eran seres legendarios, poseedores de un inmenso poder y capaces de tragar y poner a un reino entero bajo su reinado. La veracidad de tal afirmación está en el aire, por supuesto, pero era seguro asumir que los vampiros crepusculares generalmente traían consigo una buena cantidad de destrucción. Los vampiros malignos de las leyendas a menudo provocan desastres y cosas así simplemente por existir. Pero no ha habido registros durante los últimos siglos de incidentes relacionados con vampiros, ni nada parecido. Si este vampiro crepuscular realmente estuviera vivo, entonces seguro que habrían ocurrido desastres, ¿no? Esa sería la mayor evidencia que refuta la existencia del vampiro crepuscular hasta el momento. Bueno, no son bestias sin sentido, ¿sabe? Es normal suponer que muy bien pudieron haber fingido su propia muerte y luego se escondieron. Cuando se trata de vampiros, aparte de los vampiros menores, los vampiros mayores realmente no necesitan tanta sangre si solo buscan mantener su existencia. Si un vampiro quiere vivir en silencio, sin ser visto, entonces un vampiro mayor lo haría mucho mejor en ese sentido. Considere, entonces, cómo le iría a un vampiro crepuscular. Eso era algo que no sabía. Los vampiros mayores no se observaban con frecuencia, por lo que gran parte de su ecología y hábitos seguían siendo un misterio. Nive, por otro lado, sabía mucho más sobre esto, ya que ella era una cazadora de vampiros en primer lugar. ¿Pero entonces? Entonces, un vampiro mayor no requiere tanta sangre para sobrevivir. Personalmente, solo necesitaba unas 3 gotas al día. ¿Era eso una gran cantidad? ¿O no era mucho en absoluto? Si tuviera que decir, estaría en el lado menor de la escala,
¿no? Curioso, le hice una pregunta a Nive. Ya que estamos en el tema, ¿cuánta sangre suele requerir un vampiro menor? Depende del individuo, B. No puedo darle números exactos, pero digamos una estimación de, 2 humanos enteros por mes. En algún lugar por ahí, ¿no? Para una estimación, creo que alrededor de 10 de ese jarrón de flores de allí llenos hasta el tope, dijo Nive, señalando un jarrón ornamental en exhibición. Un vampiro medio necesitaría aproximadamente la mitad de eso, y un vampiro mayor, probablemente la mitad del anterior. Algo en ese sentido. Si fueran más altos que eso, necesitarían incluso menos. Es difícil describir estas cosas con palabras, ¿no? El jarrón no era demasiado grande. Si uno tuviera que llenarlo y verter agua, llenaría 5 tazas aproximadamente como máximo. ¿Y se necesitaban 10 jarrones de sangre? Esa era una cantidad terriblemente enorme. ¿No? Quizás simplemente yo necesitaba muy poco. ¿Era yo un vampiro mayor entonces? El pensamiento cruzó por mi mente, pero lo más probable es que solo fuera yo pensando demasiado. Después de todo, Nive mencionó que los apetitos variaban según el individuo. Tenía la fuerte corazonada de que mi apetito disminuido era más una rareza. Habría algún día en el que estuviera seguro de que era exactamente una tarea difícil, por decirlo menos. Cualquiera que sea el caso, debería volver a la conversación que nos ocupa. Ya veo. Entiendo. Bueno, entonces, me solicitó que le contactara si alguna vez descubría un vampiro crepuscular, Lady Nive. ¿Nada más? Una verificación final de su solicitud. ¿Era esto todo lo que quería, al final? Nive asintió. ¿Entonces? Sí, está bien. Pero, señor Wren, no podrá saberlo con solo mirarlo, ¿verdad? Eso. Sí, es como usted dice. ¿Cómo se ven los vampiros crepusculares? Si no supiera ni siquiera eso, no había forma de que pudiera buscar nada. Nive negó con la cabeza, hablando sin un solo segundo de vacilación o duda. No tengo la menor idea. ¿Estás bromeando, señorita? No lo sabes, pero me preguntaste esto. Eso era lo que quería decir. Pero no pude levantar mis protestas ante la expresión seria de Nive. Sí, continuó. Sé que es un poco ridículo que le pregunte algo así. Por eso dije eso ahora, ¿sí? Que, si alguna vez se encuentra con un vampiro contra el que no puede ganar, señor Wren, póngase en contacto conmigo. Así que de eso se trataba todo esto. Entonces quiere decir, Lady Nive, que no puedo ganar contra un vampiro crepuscular. Por supuesto que la conversación iría en esa dirección. Al menos, Nive claramente no pensaba que yo fuera capaz. Pero, ella tenía razón. No podría ganar. Era imposible. Incluso yo lo sabía. Solo pensé que debería preguntar. Nive rápidamente ofreció una respuesta. No tenía la intención de desairarlo, ¿sí? ¿Puedo disculparme por eso? Pero, mire, un vampiro crepuscular es un monstruo que destruye reinos enteros y todo eso. Si usted pudiera hacer lo mismo, señor Wren, yo no tendría ninguna queja. Por supuesto que no puedo hacer eso. Y eso fue lo que dio a entender Nive. No podía hacer tal cosa. Yo no. Si pudiera, ya sería un aventurero de clase mithril. ¿Pero esto significaba que Nive era capaz de tal cosa? Eso era demasiado aterrador como para imaginarlo. Aún así, los aventureros eran bastante perceptivos a las fortalezas de los que los rodeaban, a menudo, también estaban interesados en ellos. Así que le pregunté a Nive, ¿y afirma que puede hacerlo usted misma, Lady Nive? Una buena cantidad de risas acompañó su respuesta. Por supuesto no. Solo digo que puedo resistir bastante si el oponente es un vampiro, ¿ve? Incluso si el enemigo fuera increíblemente fuerte, al menos habría una posibilidad de victoria para mí. En otras palabras, cerrando la brecha con habilidades y conocimientos, técnica y experiencia, obtendrá a alguien como yo. Su respuesta fue más realista y fundamentada de lo que pensé. Ya veo. Así que por eso yo no podría hacerlo, me faltaban todas esas cosas. Estaba completamente convencido. Bueno, estaba eso, y también el hecho de que Nive era mucho más fuerte que yo para empezar. En cualquier caso, ahora tenía una mejor comprensión de la situación y asentí con la cabeza a Nive para señalar como tal. Entiendo. En ese caso, si alguna vez me encuentro con un vampiro como ese, me aseguraré de contactarla. Diciendo eso, extendí mi mano. Un apretón de manos, por las apariencias. Tal vez fue un pequeño gesto amistoso, o simplemente algo para resolver nuestras diferencias, dado todo lo que había sucedido.
Los ojos de Nive parecieron abrirse un poco al ver mi mano. Sí. Espero que podamos trabajar juntos de ahora en adelante, respondió Nive, agarrando mi mano. La sonrisa en su rostro fue un poco más suave. Era una sonrisa que no había visto hasta ahora. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.